¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 41, Yassi vs Pakura. Cuando la pantalla de arriba se iluminó, las imágenes de Pakura y Yuga Yassi se proyectaron en los rostros de todos. Había que decirlo, Uchiha Yato sabía cómo elegir fotos. Al menos, no había escogido ninguna que fuera directamente vergonzosa, lo cual ya era una ventaja. Uchiha Yato no dejaría pasar ninguna oportunidad de cosechar energía emocional. Se volvió hacia Yuga Yassi y le dijo, adelante, Yassi. Gana esto y conseguirás una esposa. Y, por si no lo sabías, esas palabras fueron pura leña al fuego. Abajo, Yuga Hinata instantáneamente se sonrojó de ira. ¿Quién dijo que solo el rubor de un joven podía eclipsarlo todo? En ese momento, el rostro enrojecido de Hinata decía mucho, estaba completamente disgustada con la actitud de Uchiha Yato. En años anteriores, cuando los líderes de clanes intercambiaban bromas, a menudo mencionaban a los jóvenes destacados de sus clanes. Hinata estaba bastante contenta en aquel entonces, ya que sus dos hijos eran excepcionalmente talentosos. Pero Uchiha Kei a menudo lo provocaba diciendo, no importa lo sobresalientes que sean tus hijos, nunca vencerán a Uchiha Yato. Ambos, reacios a ceder, apostaron en el acto. En ese combate, Uchiha Yato ganó sin esfuerzo gracias a su espectacular ninjutsu, su ágil juego de pies y su lengua afilada. La pérdida enfureció tanto a Hinata que estuvo 3 días en cama. ¿Y cuándo se enteró Uchiha Yato? Se encargó de difundir la noticia por todos lados, afirmando que Yuga Hinata no podía lograrlo. Dios mío. Hinata se convirtió al instante en el hazmerreír de los líderes del clan. Desde entonces, solo quería destrozar a Uchiha Yato con sus propias manos. De vuelta al presente, Hinata aún albergaba un profundo resentimiento hacia Uchiha Yato. Crear problemas tan descaradamente era justo lo que Yato haría. Mientras tanto, la expresión de Chiyo tampoco pintaba muy bien. El partido ni siquiera había empezado. ¿Acaso era inevitable que la hoja oculta ganara? Todos observaban el partido con gran emoción. Sin duda, Uchiha Yato acababa de ganar una buena suma de dinero emocional. Poco después, los dos combatientes entraron a la arena y el combate comenzó oficialmente. Gracias a las bromas previas de Uchiha Yato, ninguno de los dos se molestó en hablar basura, fueron directo a la pelea. Pakura atacó primero, cargando hacia adelante con 2 enormes bolas de fuego girando en sus manos. Uchiha Yato proporcionó un comentario útil, este es el límite del linaje de Pakura, liberación de quemadura. Estas bolas de fuego son extremadamente peligrosas. Un solo toque podría reducirte a una cáscara seca. El clan Hyuga se basa principalmente en el taijutsu de puño suave, por lo que las opciones ofensivas de Yassi serán severamente limitadas. Chiyo se sorprendió. Uchiha Yato había analizado las habilidades de Pakura con tanto detalle. Para un shinobi, la inteligencia lo era todo. La falta de ella podía costarle la vida a alguien. Pero Yato acababa de exponer las habilidades y atributos principales de Pakura ante un público tan numeroso. Las implicaciones eran enormes. Las expresiones de Sarutobi Hiruzen y Chimura Danzo cambiaron al instante. Los shinobi de alto rango probablemente ya conocían esta información. Pero nadie lo revelaría abiertamente como lo había hecho Uchiha Yato. No solo fue increíblemente grosero, sino que también constituyó una flagrante filtración de información clasificada. Las acciones de Uchiha Yato solo tenían 2 propósitos, recolectar moneda emocional y enviar un mensaje de una manera que nunca antes habían visto. La información le llegaba fácilmente, pero no se atrevía a dejar que sus pensamientos vagaran donde no debían. La desventaja de Yassi frente a Pakura se hizo evidente de inmediato.
La información sobre Uchiha Yato no era exclusiva de él. Yassi conocía cierta información sobre Pakura, por lo que también le tenía bastante respeto a esas enormes bolas de fuego. Esto obligó a Yassi a recurrir a armas arrojadizas típicamente usadas por los Nin, kunai, shuriken y etiquetas explosivas, para interceptarlas. Con la mejora de su Byakugan, la precisión y el poder disruptivo de estas armas arrojadizas eran extremadamente altos, causando muchos problemas a Pakura. Esto hizo que Pakura, algo impaciente, decidiera a regañadientes aprovechar la ventaja de sus bolas de fuego y entablar un combate cuerpo a cuerpo. Este combate le dio a Yassi la oportunidad de interrumpirla mientras esperaba su oportunidad. Con el poder del Byakugan, mientras pudiera sellar ciertos puntos críticos de chakra, su oponente no podría usar chakra. No importaba cuán formidable fuera la liberación quemadura de Pakura, ella no podría utilizarlo. Mientras tanto, Uchiha Yato estaba en ello una vez más. Actuando como comentarista, dijo, parece que nuestro concursante Pakura está bastante impaciente y ya ha optado por el combate cuerpo a cuerpo. Y el concursante Yassi también está reuniendo fuerzas, preparándose para el combate cuerpo a cuerpo. Por ahora, el comentario de Yato era relativamente normal. Pero una vez que los dos luchadores comenzaron a forcejear, su forma de hablar tomó un giro extraño. Uchiha Yato declaró, podemos ver a Pakura liderando con una patada recta izquierda, seguida de una patada lateral derecha. Nuestro concursante Yassi tampoco se rinde y contraataca de inmediato con un rápido combo de látigo de 5 golpes. Aunque no era del todo inexacto, la explicación poco convencional de Yato hizo que los superiores vieran negro. Incapaz de soportarlo más, Uchiha Kei corrió al lado de Yato y susurró, ¿no has notado que la expresión del tercer Hokage ha cambiado? Deja ya de tonterías. ¿Qué clase de comentario es este? Yato puso cara de inocente. ¿Qué pasa? Es solo un puñetazo y una patada, ¿verdad? ¿No es esta explicación más vívida y convincente? Si están peleando así, no es mi culpa. Solo hago lo posible por animar el ambiente. Dejando a un lado a los espectadores, los dos luchadores también estaban al borde del colapso mental. Tsunade se acercó muy consideradamente a Yato y le dijo, has estado hablando por ese micrófono todo el tiempo. Todo lo que acabas de decir fue transmitido con máxima amplificación. Esto avergonzó instantáneamente a Yato. Lo que pretendía ser una broma privada se había convertido en una humillación pública. Pero, por supuesto, no podía admitir su culpa. Tercamente, declaró, si están peleando mal, no me eches la culpa. No me haré responsable de esto. Todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. Yato siempre estaba listo para causar problemas. Chiyo miró a Sarutobi Hiruzen con lástima y comentó, la hoja oculta realmente la tiene difícil. Adquirir semejante talento debe ser una bendición disfrazada. Hiruzen forzó una sonrisa rígida y respondió, es el único así. Los demás están bien. Por favor, no leas demasiado sobre eso. Este fue probablemente el único pensamiento que cruzó por las mentes de todos los altos mandos presentes. ¿Cuándo recibirá su merecido este maldito incordio? Nos ha estado atormentando sin parar. Mientras tanto, la situación en la arena había dado un giro. Yassi había aprovechado dos de los errores de Pakura, interrumpiendo su flujo de chakra. Aunque no fue suficiente para desactivar por completo su liberación de quemaduras, dos de las bolas de fuego que había estado manteniendo ya se habían disipado. Al ver esto, Yassi no le dio a Pakura muchas oportunidades de recuperar el aliento y continuó con su feroz asalto. Por extraño que parezca, realmente fue como lo había descrito Yato, había algo en la suave técnica de puño de los Yuga que coincidía con su comentario. Esto hizo que Hinata se sonrojara intensamente en las gradas. Para Yato, los partidos que lograban sonrojar dos veces a alguien en un solo evento eran realmente especiales. Justo cuando Yassi estaba a punto de usar su Tok no Jutsu para persuadir a Pakura de que se rindiera, ella lanzó otro ataque feroz. Aunque confundido, Yassi respetó su decisión y continuó contraatacando sin mostrar piedad.
Cuando Yassi finalmente intentó convencer a Pakura de rendirse, ella simplemente dijo, tú pierdes. Yassi quedó momentáneamente aturdido por estas palabras, pero el calor sobre su cabeza le dio la respuesta. Los implacables ataques de Pakura habían sido experimentos para probar los puntos ciegos del Byakugan. Al carecer de información detallada sobre Yassi, Pakura no tuvo más opción que arriesgarse a recibir golpes en puntos de presión para recopilar datos. Los resultados dieron sus frutos, concentró su chakra restante en una bola de fuego directamente sobre la cabeza de Yassi. Contra todo pronóstico, ella había dado vuelta a la situación. El público fuera de la arena pudo ver claramente la estrategia de Pakura. El método fue sencillo, sincronización perfecta. Al usar Shuriken para bloquear la visión de Yassi, lanzó su bola de fuego al aire, y luego todo lo que quedaba era que descendiera lentamente sobre su cabeza. Chiyo y los representantes de Sand estaban encantados, nadie podía decir que no estaban felices por haber ganado el primer partido. Mientras tanto, Hiruzen Sarutobi y otros ancianos de la hoja oculta se sintieron insatisfechos. Su plan había sido simple, ganar los 3 partidos de forma decisiva para humillar a Sand. Uchiha Yato anunció alegremente, felicitaciones a la concursante Pakura por su victoria. En la pantalla grande, el retrato de Yassi se volvió gris inmediatamente. El retrato de Pakura estaba rodeado de flores, si no fuera por el color de la foto, uno podría confundirlo con un arreglo funerario. Esto borró instantáneamente la sonrisa de Pakura, reemplazándola con una mirada de resentimiento dirigida a Yato. Una escena clásica, sonrisas que se transforman en ceños fruncidos. Capítulo 42, Yato vs Rasa. El primer partido había sido espectacular, desde la ofensiva de Yassi hasta la brillante remontada de Pakura. Yato anunció, habrá un intermedio de 30 minutos antes de que comience el segundo partido. Tras abandonar la arena, Pakura bromeó con Yato, ¿va a perder la hoja oculta los 3 encuentros? Si es así, no le veo mucho sentido a que ocupes este territorio. Mejor ríndete. Yato no le hizo caso y respondió, imposible. Es de día, mejor soñar para la noche. Eso es completamente irreal. Pero felicidades por tu primera victoria. Deberías considerar que esperas de Uchiha. ¿O quizás tu corazón anhela casarte con la hoja oculta? No necesariamente nos negaríamos. Pakura había tenido la intención de provocar a Yato, pero sus respuestas la hicieron parecer mezquina. Solo pudo poner los ojos en blanco antes de alejarse. Tras el breve intermedio, comenzaron los preparativos para la selección de participantes del segundo partido. Cuando los 2 retratos finales aparecieron en la pantalla, una sonrisa se extendió por el rostro de Hiruzen Sarutobi. Eran fotos de Uchiha Yato y Rasa. Esto preocupaba especialmente a los superiores de ambos bandos. Sarutobi y Hiruzen no creían ni por un segundo que Rasa pudiera derrotar a Uchiha Yato, aunque esperaba que Rasa pudiera forzar la aparición de más cartas ocultas de Yato. Chiyo, posiblemente influenciada por el partido anterior, sintió que si Rasa no era contrarrestado por el genjutsu del Sharingan, tenía una buena posibilidad de derrotar a Yato. Sin ningún saludo formal, los 2 combatientes se enfrentaron inmediatamente al entrar en la arena. Rasa liberó instantáneamente 2 pergaminos de herramientas ninja, desatando una lluvia masiva de polvo dorado. Control de arena, impacto de polvo de oro, gritó. Una enorme masa de arena dorada se precipitó hacia Uchiha Yato. Rasa era inteligente y guardaba una pequeña porción de polvo de oro a su alrededor para protegerse. Este estilo de combate era bastante similar al de Yato, ambos eran esencialmente magos de artillería. Para no quedarse atrás, Yato abrió el ataque con la técnica Wildfire Sprawl. Todo el campo de batalla quedó instantáneamente envuelto en llamas. Si bien estas llamas no tuvieron mucho efecto sobre el polvo dorado, hicieron que Rasa se sintiera incómodo, debilitando su control de chakra.
Con la visión oscurecida y el control reducido, la arena dorada se volvió más fácil de esquivar. Con la visión dinámica del Sharingan y su propio umbral de habilidad a nivel Jonin/diagonal Kage, si Yato no pudiera esquivar esto, sería completamente su culpa. Pero para los espectadores, esto fue bastante desagradable. Las llamas eran realmente poderosas y cubrían un área extremadamente amplia. Yato empleó sus tácticas habituales, dándole a Rasa poco tiempo para reaccionar antes de continuar con una técnica de gran meteoro. Este doble golpe le dio a Rasa una muestra instantánea de lo que debieron haber sentido los hermanos Abe. Sin embargo, esta vez Yato mezcló otro ninjutsu. Espesas nubes de polvo oscurecieron la visión de Rasa, dificultándole seguir los movimientos de Yato. Yato estaba siendo particularmente astuto, usando sutilmente pequeñas técnicas de liberación de viento. Dirigió todo el humo hacia la posición de Rasa, haciendo que desde afuera pareciera que estaba aislado en su propia zona. Sarutobi Hiruzen no pudo evitar maravillarse ante la técnica de Yato. En términos de talento dentro de la hoja oculta, Yato estaba sin duda entre la élite. Esta clasificación lo comparaba con el primer y el segundo Hokage. Este control preciso de pequeñas corrientes de viento para mantener la concentración de humo en un área específica sorprendió incluso a Danzo, un veterano usuario de viento. Entonces Yato de repente dejó de atacar y se inclinó ante los espectadores. Al ver este gesto, Hiruzen supo que el niño estaba a punto de dar otro espectáculo. Fiel a su estilo, Yato sacó su bolsa de herramientas ninja y recuperó varios shuriken y otras armas arrojadizas. Luego comenzó a lanzar estas armas a la nube de humo, con Rasa en el centro como objetivo. Atrapado en el círculo, Rasa fue simultáneamente asado por las llamas, asfixiado por el humo y obligado a esquivar ataques de shuriken desde todas las direcciones. Esto dejó a Chiyo, que observaba desde las gradas, ansiosa y desconsolada. Después de todo, Rasa era uno de los puntos fuertes de su aldea, era imposible no compadecerse de él. Rasa, atrapado en el cerco, no tenía contramedidas efectivas. Solo podía intentar bloquear los ataques de Yato con medios auditivos. Poco a poco, extendió zarcillos de polvo dorado hacia afuera, tanto para rastrear los movimientos de Yato como para servirle como ojos. Entonces, Yato accidentalmente pisó el polvo de oro. Las partículas parecieron cobrar vida y envolvieron rápidamente todo su cuerpo. Desde dentro del cerco, Rasa declaró, «Puedes rendirte ahora. Una vez atado por mi polvo de oro, no habrá escapatoria». Yato permaneció en silencio, lo que llevó a Rasa a agregar, «Esto es solo un entrenamiento. En el campo de batalla, ya estarías enterrado por mi funeral de polvo de oro». Solo entonces respondió Yato, «¿Todavía no te has dado cuenta de nada?». La repentina pregunta dejó a Rasa desconcertada. Mientras tanto, los espectadores ya sabían el resultado, este partido sin duda terminaría con la victoria de Yato. Desde su perspectiva, Rasa se había expuesto completamente y, peor aún, ahora estaba mirando directamente al Sharingan de Yato. Sin que Rasa lo supiera, ya había caído en el genjutsu del Sharingan. Mientras Yato continuaba jugando con la multitud afuera, Rasa estaba atrapado en una ilusión, luchando contra sí mismo. Además de recopilar reacciones emocionales, Yato también quería probar la efectividad de su Mangekyo Sharingan contra ninjas de alto nivel. En verdad, había activado su Mangekyo Sharingan desde el principio. De lo contrario, existía una posibilidad real de que Rasa lo hubiera capturado. Pero Yato había alterado el flujo del tiempo en todo el campo de batalla. Ahora, el tiempo se movía un poco más lento dentro de la arena, lo que hacía que las técnicas de Rasa se desarrollaran a un ritmo retardado. A través de este experimento, Yato confirmó que los ninjas rebeldes que había probado anteriormente estaban en el límite entre Chunin y Jonin. Contra Rasa, el mismo poder ocular tuvo un efecto ligeramente disminuido. Como Yato había sospechado, incluso los tramposos tenían sus límites, las leyes de conservación no se podían desafiar. Divertido,
Yato se burló del egocéntrico Rasa dentro de la ilusión. Por supuesto, una vez concluido el experimento, no podía olvidarse de recoger algunas muestras corporales de Rasa. Después de todo, le había prometido a Orochimaru los materiales de investigación, no podía descuidar eso. Con todos los experimentos y objetivos personales completados, Yato le regaló generosamente a Rasa su genjutsu característico. Los espectadores, que habían estado observando a Rasa inmóvil, se sobresaltaron cuando de repente comenzó a bailar de forma grotesca. La visión desató instantáneamente recuerdos en muchos. Las figuras clave, los problemáticos miembros Uchiha, los enviados ninja de Arena y Aburame Rayoma se estremecieron involuntariamente ante la vista. Mientras tanto, Hiruzen y otros ancianos de la hoja oculta guardaron silencio. Tras su derrota anterior, los líderes de la hoja ansiaban recuperar su orgullo. Mientras Yato no matara a Rasa, aprovecharían cualquier oportunidad para castigar al ninja de Arena. Inútilmente, los F4 de la hoja oculta eran así de mezquinos, y precisamente por eso Yato logró alcanzar su objetivo explotando esta falla. Uchiha Obito, que estaba a un paso de caer en este genjutsu, junto con Yugabya y Sarutobi Tsuru de antes, estaban completamente conmocionados. Verlo en video y vivirlo en directo fueron dos sensaciones completamente diferentes. Incluso aquellos que no habían sido atrapados en el genjutsu podrían ser arrastrados a tal danza, y mucho más aquellos que ya habían sido víctimas de él. Esta vez, Yato no alargó demasiado las cosas y disipó rápidamente la ilusión. Solo entonces el árbitro anunció: Uchiha Yato gana. La gran pantalla mostró inmediatamente la victoria de Yato, rodeado de pequeñas figuras celebrando. Esto hizo que Pakura se sintiera fatal al instante. En la escena final de su partida anterior, la pantalla mostraba flores alrededor de su foto, como un funeral. Mientras tanto, la victoria de Yato estuvo acompañada de vítores y petardos de la multitud. Pakura, que inicialmente había decidido no pensarlo dos veces, se encontró resentida nuevamente con Yato. Hiruzen intervino para mediar, evitando más incidentes. Concluidos los dos partidos de hoy, solo quedaba una batalla final. Originalmente, el evento estaba programado para 3 días, un partido por día. Pero debido a la inclusión de Pakura y la insistencia del cuarto Kazekage en acelerar las cosas, se decidió terminarlo en 2 días. Capítulo 43. Confiando el huérfano. Justo cuando estaban a punto de irse, Chiyo le preguntó a Sarutobi Hiruzen: Han pasado casi 3 meses desde que llegamos a la hoja oculta. ¿Por qué no hemos visto aún tu colmillo blanco de la hoja? Atake Sakumo había asesinado al hijo y a la nuera de Chiyo, ¿cómo podría ella no guardar rencor? Para el partido final, Chiyo tenía la intención de entrar al campo ella misma y probar los límites de Sakumo. Si tuviera la oportunidad, incluso podría ignorar las reglas y matarlo directamente. Cambiar una vida por otra al menos vengaría a sus hijos. Este resultado era, de hecho, algo que el círculo íntimo del Hokage esperaba. Desde la Segunda Guerra Mundial Shinobi, la reputación de Sakumo como el colmillo blanco no había hecho más que crecer. Entre ellos, quien más deseaba la muerte de Sakumo era sin duda su chivo expiatorio residente, Chimura Danzo. Hiruzen respondió: Por supuesto, él será quien pelee en la final. Estuvo en una misión hasta hace poco. Aún necesitamos informarle. Tal era la naturaleza de la política de alto nivel. Chiyo hizo una leve reverencia y dijo: Entonces le pediré al tercer Hokage que lo arregle. Esta anciana espera con ansias la batalla final de mañana. Sin más quejas, se fue a comprobar el estado de Rasa tras quedar atrapada en el genjutsu. Los asesores del Hokage no los detuvieron, ellos también tenían asuntos urgentes que discutir con Atake Sakumo. Esa noche, dentro del Hospital Leaf, en la sala de recuperación de Rasa, varios shinobi de alto rango del programa de intercambio se reunieron para discutir la situación. Pakura preguntó: ¿Rasa está bien?
Escuché que el genjutsu de Uchiha Yato es particularmente vil. Deberías tener cuidado. En el momento en que dijo esto, la respuesta traumática de Rasa se encendió. Un experimentado shinobi de la arena lo noqueó rápidamente con un golpe en el cuello, su único método confiable para escapar de la horrible ilusión. Suspirando al verlo, Chiyo los tranquilizó. Estará bien después de descansar un poco. La fuerza de voluntad de un shinobi de alto rango no es tan frágil como creen. Pakura lo hizo bien esta vez. Podemos obtener 3 cosas del clan Uchiha y debemos planear con cuidado. Después de mirar a los altos funcionarios que la rodeaban, Chiyo continuó. Esta anciana presumirá de su edad para hacer una petición irrazonable. Si caigo en batalla contra Atake Sakumo, les pido que cuiden de mi decepcionante nieto. Mientras hablaba, la anciana hizo una profunda reverencia a los demás en señal de respeto. Esto conmovió a la emocionada Pakura hasta las lágrimas al instante. Abuela, ¿qué estás diciendo?, preguntó. Todos sabemos que el colmillo blanco de la hoja tiene una enemistad sangrienta contigo. Déjame quitarle su miserable vida por ti, no tienes por qué actuar. Chiyo interrumpió sus palabras disuasorias y respondió con firmeza. He pensado en esto durante mucho tiempo. ¿Qué es más importante, los muertos o los vivos? Ya sea desde una perspectiva emocional o nacional, intercambiar a una anciana por el colmillo blanco de la hoja es una ganga desde cualquier punto de vista. Además, este es mi peor escenario. El resultado aún es incierto. Al ver el ánimo sombrío del grupo, Chiyo los animó. Hablemos de las 3 cosas que deberíamos tomar del clan Uchiha. Un shinobi de la arena comentó. Durante nuestro tiempo con el clan Uchiha, nos hemos encariñado bastante con sus suministros de comida. Y comparadas con ellas, nuestras raciones de arena son realmente miserables. Propongo que traigamos de vuelta a nuestra aldea un tipo de comida enlatada. Chiyo comprendió la sugerencia. Sabía que la comida enlatada se conservaba bien y tenía buen sabor. Pakura luego dijo. El clan Uchiha también posee muchos ninjutsu de estilo fuego. Esa técnica que usó Uchiha Yato, la que produjo ceniza negra, probablemente se originó en el clan Sarutobi. ¿Podríamos exigirles algún jutsu para sembrar discordia entre ellos? La idea despertó el interés de Chiyo. Tanto si la entregaban como si se negaban, crearía problemas. La sugerencia de Pakura también estaba motivada por la venganza contra Uchiha Yato, tras haber soportado sus burlas y humillaciones. Entonces, un audaz shinobi propuso que el clan Uchiha contribuyera con 1 o más pares de ojos Sharingan. Esta sugerencia fue vetada de inmediato, se permitía pensar y preguntar, pero no fantasías salvajes. Al final, Chiyo sugirió que el clan Uchiha proporcionara una suma sustancial de dinero, asegurando que este intercambio aún produciría algunas ganancias. Mientras deliberaban en el hospital Liv, un shinobi encubierto se escabulló y se dirigió a Ruth, donde informó todas las actitudes e información que había escuchado a Chimura Danzo. A Danzo no le preocupaba que le arrebataran cosas al clan Uchiha. En cambio, le intrigaban ciertas actitudes que había escuchado, especialmente la postura de Chiyo hacia el colmillo blanco de la hoja. Para Danzo, esto fue motivo de celebración, podía eliminar una gran amenaza enemiga, Chiyo, y, al mismo tiempo, quitarse una espina clavada, Atake Sakumo, una clásica oferta de 2 por 1. Otra noticia era la demanda de ninjutsu por parte de la aldea de la arena, en concreto, la técnica de quema de cenizas del clan Sarutobi. Danzo estaba especialmente ansioso por ver cómo Uchiha Yato manejaría la situación. Tras haber sido reprendido por Sarutobi Hiruzen la última vez, esta vez decidió observar en silencio. Durante las negociaciones, siempre podría echar leña al fuego si fuera necesario. Dentro de la residencia Atake Sakumo le estaba dando instrucciones a Kakashi. Sé bueno, Kakashi. Ya eres un niño grande, debes cuidarte bien. Kakashi no entendía por qué su padre lo decía con tanta seriedad.
Desde que regresó a casa, Sakumo le repetía constantemente que se cuidara, siguiendo una orden secreta de Chimura Danzo. El mensaje era simple: si el honor de la hoja oculta necesitaba ser preservado, se esperaba que Sakumo luchara con su vida en juego. El significado era claro para Sakumo, por lo que había estado insistiendo a Kakashi en comportarse. En ese momento, Uchiha Yato entró por la ventana. Parece que llegué en un mal momento, interrumpiendo este conmovedor momento padre-hijo. Kakashi lo saludó cortésmente, ya que Yato era como un mentor para él. Sakumo también comprendió la visita y envió a Kakashi primero. Tras la marcha de Kakashi, Yato habló. Eres muy débil, ¿verdad? ¿Unas pocas palabras bastan para hacerte renunciar a tu vida? Esto no era por debilidad de Sakumo. Durante una misión secreta en el País del Rayo, había comprendido que los altos mandos de la hoja oculta ya no lo toleraban. Yato, como transmigrante, conocía muy bien la situación. El suicidio del colmillo blanco de la hoja había sido un detonante de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Yato continuó. No seas tan pesimista. No te rindas tan fácilmente. No eres todavía lo suficientemente ingenuo como para confiar en los superiores de la hoja oculta, ¿verdad? Señaló el gran árbol fuera de la ventana. Hay un shinobi de la raíz ahí arriba. Pero no te preocupes, ya está bajo el control de mi Sharingan. Comprendiendo el dolor de Sakumo, Yato decidió ayudarlo a reconstruir su fe. Tras un largo silencio, Sakumo finalmente habló. Te confío a Kakashi. Creo que lo cuidarás bien. Yato sonrió. ¿No sabes qué clase de persona soy? ¿Quieres que te lo demuestre? Después de que mueras, me aseguraré de que Kakashi se salte 3 comidas al día, 9 comidas en 3 días. Le llenaré la cabeza de tonterías, viviré en tu casa, gastaré tu dinero, te robaré a tu mujer y golpearé a tu hijo. Sakumo se conmovió, aunque la esposa de Sakumo ya había fallecido durante la Segunda Guerra Shinobi. Yato insistió. Si estás tan ansioso por morir, ¿qué tal si haces algo por mí primero? Sakumo preguntó sorprendido. ¿Qué piensas hacer? Yato sonrió. Pero no debes hacerle ningún daño a Kakashi. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Capítulo 44. Sakumo vs Chiyo. En un abrir y cerrar de ojos, la noche pasó y la arena estaba preparada una vez más. Hoy, Uchiha Yato, tan radiante como siempre, retomó sus roles de árbitro y comentarista. Sin preámbulos, anunció. Debido a las discusiones de ayer, no habrá segmento de sorteo de cartas hoy. En cambio, el partido de hoy será entre nuestro colmillo blanco de la hoja y Chiyo. Aunque este arreglo ya había sido acordado de antemano, escucharlo en voz alta todavía causó conmoción entre la multitud. Para muchos civiles, el colmillo blanco de la hoja era un héroe que había protegido la aldea y, a sus ojos, lo veían a través de una lente abrumadoramente positiva. La expresión de Sarutobi Hiruzen hoy carecía de la calidez de las sonrisas de ayer. Como Hokage, podía permitirse tener prejuicios personales, pero había momentos en los que ni siquiera él tenía elección. Esa supuesta orden secreta de Chimura Danzo, en realidad, la había dado el mismísimo Hiruzen. La razón era simple: incluso Hiruzen había empezado a sentirse amenazado por la creciente reputación de Hatake Sakumo. Danzo, consciente de la postura de la aldea de la arena, tenía un plan simple para hoy: sentarse y observar a los tigres pelear. Cuando Hatake Sakumo y Chiyo entraron a la arena, la tensión alcanzó su punto máximo. Innumerables espectadores y miembros de la delegación de intercambio rugieron de emoción, aunque un puñado de ninjas de arena de alto rango no pudieron deshacerse de su inquietud. Chiyo ya había dado lo que parecían instrucciones finales a su gente, como si se estuviera preparando para lo peor. A pesar de que Pakura, ella misma una kunoichi, le suplicó en privado varias veces, la resolución de Chiyo se mantuvo inquebrantable.
Esta batalla había atraído la atención de numerosos actores poderosos, un enfrentamiento en el que la victoria y la vida misma pendían de un hilo. Ninguno de los combatientes desperdició palabras, en ese momento, hablar carecía de sentido. Chiyo atacó primero, convocando inmediatamente a su orgullo y alegría, la brigada de marionetas Chikamatsu. Sin ninguna maniobra llamativa, envió 4 marionetas directamente hacia ataque Sakumo. Sakumo, a su vez, le mostró a Chiyo el respeto que merecía. Agarrando su tanto, se lanzó hacia las 3 marionetas que se dirigían hacia él. El chakra envolvió la hoja, afilando su filo hasta un grado letal. Sakumo podía canalizar aún más su chakra a través de la espada, liberando una energía de espada muy afilada. En combate cuerpo a cuerpo, podía envolver esta energía de hoja blanca alrededor de su arma, extendiendo su alcance y mejorando su poder de corte. Para los ataques a distancia, simplemente liberaba la energía de la espada, golpeando a los enemigos desde lejos. Frente a las 4 marionetas que lo acosaban, Sakumo confió en su agilidad y el alcance extendido de su tanto para manejarlas con facilidad. Pero Chiyo distaba mucho de ser unidimensional. Rápidamente, reorganizó 3 de sus marionetas en una nueva formación y pronunció el nombre de su técnica. Succión aplastante de 3 tesoros. Al instante, un torbellino masivo surgió de las 3 marionetas, interrumpiendo implacablemente los movimientos de Sakumo. Fiel a su reputación de shinobi de nivel Kage, Sakumo reaccionó al instante. Liberándose, contraatacó con una descarga de energía de cuchilla desde la distancia, aumentando aún más la distancia para evitar ser arrastrado hacia los tornados. Ahora había 10 marionetas en el campo de batalla, 4 para el combate cuerpo a cuerpo, 3 para ataques de largo alcance usando tornados, y 2 más junto a Chiyo para protegerla de cualquier táctica deshonesta que Sakumo pudiera emplear. Al confirmar el número de marionetas, Sakumo de repente se dio cuenta de que faltaba una. La última marioneta oculta acechaba en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. En el breve momento en que Sakumo dudó, Chiyo aprovechó la oportunidad y le arrojó 2 shuriken envenenados. Sakumo los evitó por poco, sacrificando una sustitución. Sin contenerse, infundió su espada con chakra de liberación relámpago. Esta vez, la energía de la espada se volvió azul, crepitando con relámpagos mientras golpeaba, un ataque capaz de destrozar por completo el brazo de una marioneta al entrar en contacto. Esto obligó a Chiyo a tomarlo aún más en serio. Empezó a rotar las 4 marionetas de combate cuerpo a cuerpo para interrumpir sus ataques, mientras los 3 títeres de largo alcance acortaban gradualmente la distancia. Sakumo gritó. Liberación de la tierra, muro del flujo de tierra. En un instante, una robusta pared de tierra, adornada con cabezas de perros muy parecidas a las de Kakashi, se levantó del suelo, dividiendo por completo el campo de batalla. La batalla era emocionante de ver, especialmente para los Nin Chunin recién ascendidos. Sarutobi Hiruzen suspiró para sus adentros. Si Sakumo no hubiera supuesto una amenaza para su posición, no habría recurrido a tales medidas. Luego, ocurrió un giro inesperado. La energía de la espada de Sakumo ya había destrozado 4 de las marionetas de Chiyo. Esto hizo que Chiyo comprendiera por qué la técnica de su hijo había sido superada por el colmillo blanco. Ahora solo podía confiar en la superioridad numérica para obtener ventaja. La marioneta asesina previamente oculta apareció, usando varias armas envenenadas para interrumpir la pelea. La única ventaja de Chiyo era poder controlar con precisión las 6 marionetas restantes, ralentizando los ataques de Sakumo. En medio del punto muerto, Sakumo hizo el primer movimiento. El rayo que corría por su espada surgió hacia afuera, más brillante que nunca. En lugar de esquivarlo, Chiyo desplegó una marioneta defensiva para bloquearlo, sacrificándola en el proceso. Sakumo no se detuvo, recurrió a armas arrojadizas imbuidas de chakra del rayo, buscando destruir todas las marionetas restantes. Pero una ofensiva tan abrumadora tuvo un costo, su agilidad disminuyó y su concentración se volvió limitada. La marioneta asesina de Chiyo estuvo peligrosamente cerca de lograr varios ataques.
Justo cuando Sakumo cometió un error, Chiyo aprovechó la oportunidad y estaba a punto de derribarlo, hasta que Uchiha Yato declaró: Ataque Sakumo gana. Al mismo tiempo, la lanza de la marioneta asesina de Chiyo fue atrapada por una enorme mano esquelética gris, incapaz de avanzar ni una pulgada más. Todo el público se sorprendió. ¿Quién era el dueño de ese enorme esqueleto? Uchiha Kei también estaba sorprendido. No esperaba que Yato expusiera su Mangekyo Sharingan en un combate tan trivial. Los F4 de la hoja oculta quedaron atónitos. ¿Es ese Susanoo? ¿No es esa una habilidad que solo se puede usar con el Mangekyo Sharingan? Hiruzen y Danzo no tardaron en identificar al único Uchiha capaz de tal hazaña, Uchiha Yato. Chiyo tampoco era tonta. Habiendo servido bajo el primer Kazekage, inmediatamente preguntó: ¿qué significa esto? ¿Acaso la hoja oculta pretende incriminar a una anciana como yo? Yato respondió con calma: Anciana Chiyo, por favor cálmese. Mire a los dos títeres más cercanos a usted. Chiyo siguió su indicación y vio que ambas marionetas estaban rodeadas de kunai imbuidos con liberación del rayo. Dos de esos kunai solo necesitaban un empujón mínimo para perforarla. Como shinobi de nivel Kage, Chiyo comprendió que Sakumo se había contenido deliberadamente, probablemente dispuesto a sacrificarse para aliviar su odio. Esto la dejó momentáneamente sin palabras. Forzar la muerte de ataque Sakumo era imposible. Aunque los altos mandos de la hoja oculta lo ignoraran, Uchiha Yato jamás lo permitiría. Sin más discusión, Yato declaró ganadora a ataque Sakumo. Bajo la tensión mental y física combinada, Sakumo se derrumbó y fue enviado al hospital Leaf para recuperarse. Así, el intercambio de entrenamiento de la hoja oculta llegó a su conclusión exitosa. Los habitantes de la aldea vitorearon la victoria, aunque no todos estaban contentos con el resultado. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Capítulo 45. Conversaciones tras bastidores. Sarutobi Hiruzen, necesitando mantener las apariencias, se quedó para discutir asuntos con los funcionarios de alto rango de la arena. Pero nuestra sombra de la olla, Chimura Danzo, no tenía tales obligaciones. Su mente estaba completamente consumida por el Mangekyo Sharingan de Uchiha Yato y esa colosal construcción esquelética, Susanoo. A él. ¿Estuvo ocultando este poder todo este tiempo? Como ex discípulo del segundo Hokage, Tobirama Senju, Danzo sabía muy bien que el Mangekyo Sharingan significaba fuerza a nivel Kage. No tuvo más remedio que abandonar sus planes anteriores. Aunque ansiaba poder, no era un tonto. Un pensamiento similar cruzó por la mente de Chiyo. El clan Uchiha había creado otro portador del Mangekyo Sharingan. Esta era información crucial. Al finalizar el evento de intercambio de la hoja oculta, los shinobi de la arena se prepararon para partir. El día transcurrió sin incidentes. La noche cayó sobre la aldea oculta de la hoja. Sarutobi Hiruzen estaba sentado solo en la oficina del Hokage. En ese momento, todavía le resultaba difícil creer lo que había presenciado durante el día. Uchiha Yato había despertado el Mangekyo Sharingan y podía manejar con éxito el Susanoo. Esto pesó mucho en los pensamientos del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Realmente no quería recurrir a los mismos métodos contra Uchiha Yato, después de todo, prácticamente había visto crecer al niño. No podía actuar tan despiadadamente como alguien como Chimura Danzo, un oportunista puramente egoísta. En ese momento, Chimura Danzo entró y dijo: «También estás preocupado por Uchiha Yato, ¿no? Deberías haberme escuchado entonces y haberlo matado de una sola vez. Ahora que ha despertado el Mangekyo Sharingan, ha madurado por completo. Ya no hay forma de reprimirlo». No dispuesto a perder la cara, Sarutobi Hiruzen replicó: «No te preocupes por eso. Solo asegúrate de no darle ninguna razón para que te ataque.
Si de verdad decide dar ejemplo con alguien, ni siquiera yo podré detenerlo. Las palabras de Hiruzen fueron inusualmente duras, pero Danzo conocía sus límites y no insistió más. Dando otra calada a su pipa, Hiruzen suspiró y dijo con impotencia: mientras no traicione la hoja oculta, creo en su voluntad de fuego. Danzo tenía más que decir, pero dadas las circunstancias, se contuvo. En lugar de eso, cambió de tema, preguntando sobre los arreglos finales para los shinobi de la arena y el manejo de ataques Akumo. Hiruzen estaba realmente preocupado. En el mejor de los casos, Hatake Sakumo habría muerto en combate. Entonces, si pudiera encontrar una manera de eliminar a Chiyo, las dos aldeas podrían haberse estabilizado. Pero ahora, las cosas eran mucho más complicadas. Ya había erosionado la confianza de Sakumo en el círculo íntimo del Hokage. Y como Sakumo es un formidable luchador de nivel Kage, matarlo directamente era casi imposible. Hiruzen dijo: simplemente envíenlo a la Tierra del Rayo para continuar con sus operaciones de emboscada. Vigila más a su hijo. Eso es todo. Al igual que en la línea de tiempo original, Danzo ya había ideado un plan cruel para eliminar a Hatake Sakumo, destruyendo su reputación, haciéndolo sentir abandonado por sus propias creencias y llevándolo al suicidio. Como mínimo, perdería el apoyo de la gente y sería descalificado como candidato a Hokage. Mientras tanto, Uchiha Yato llegó a los aposentos de los shinobi de la arena. Se dirigió directamente a Chiyo. Abuela Chiyo. No me mires con esa mirada tan rígida. Su tono hizo que Chiyo se sintiera incómoda y Pakura, escondida detrás de la pantalla, se estremeció de disgusto. Chiyo se tranquilizó y dijo: habla con claridad o no tendremos nada que discutir. Yato inmediatamente cambió su comportamiento. Chiyo continuó: primero, cobraremos la promesa que hiciste antes. Nos llevaremos 3 cosas. El primero es lo que llaman enlatados. Queremos 3.000 unidades, todas a base de carne. El segundo es tu ninjutsu, el que liberó esa enorme nube de humo gris. Por último, originalmente quería dinero, pero en lugar de eso, quiero que me respondas una pregunta. Yato aclaró sin rodeos. Hice una apuesta contigo, pero no soy el líder del clan. Así que la última palabra aún la tiene el líder Uchiha. Chiyo inicialmente pensó que Uchiha Yato estaba tratando de incumplir su promesa y no tenía intención de pagar la supuesta apuesta. Pero entonces, por alguna razón inexplicable, Uchiha Yato jaló a Uchiha Kei desde la puerta detrás de él y lo sentó en la entrada. Esto dejó a Uchiha Kei algo incómodo, pero se armó de valor y entró, manteniendo la conducta digna propia del jefe de un gran clan. Uchiha Kei dijo: aumentaré los productos enlatados a 5.000 porciones para ti. En cuanto a ese ninjutsu, tendrás que preguntarle a Uchiha Yato. Después de todo, no he visto esa técnica en la colección del clan. Al escuchar esto, Uchiha Yato sacó un pergamino de ninjutsu de su túnica. Se lo entregó directamente y sin complejos a Chiyo, lo que la hizo sentir sospechosa. Incapaz de resistirse, hizo una pregunta. ¿No tienes miedo de que los clanes de la hoja oculta vengan a buscarte más tarde, acusándote de vender información en privado? Uchiha Yato respondió: incluso si te lo doy, no hay garantía de que puedas aprenderlo. Chiyo no reaccionó mucho a esto, pero Pakura detrás del biombo tuvo una respuesta mucho más fuerte. Pakura, la usuaria de liberación abrasadora, manejaba un límite de línea de sangre, pero también era una maestra de las técnicas de fuego y estaba extremadamente indignada. Uchiha Yato no le hizo caso a Chiyo y dijo sin rodeos: entonces,
¿Por qué no dejas que esa pequeña niña lanzadora de bolas de fuego salga y lo intente? A ver cuánto tarda en aprender. Si eres débil, simplemente practica más. Si no puedes soportar perder, entonces no juegues. La combinación de su gesto burlón, su expresión y su tono hicieron que Pakura se enfureciera instantáneamente. Sin decir otra palabra, salió furiosa de detrás de la pantalla, abrió el pergamino de ninjutsu y comenzó a estudiarlo. Pero, para su sorpresa, el pergamino documentaba la aplicación de dos técnicas diferentes de ninjutsu. Esto la dejó momentáneamente incapaz de comprenderlo, y mucho menos de utilizarlo. Uchiha Yato solo pudo agitar su mano y decir: así que no cuestiones mis palabras. Soy un buen tipo, todo lo que digo es verdad. Justo cuando Chiyo estaba a punto de hacer una última pregunta, Uchiha Yato la interrumpió. Se está haciendo tarde. Deberían regresar ya. Chiyo preguntó desconcertada. Pero todavía tengo una pregunta más. Uchiha Yato respondió rotundamente. ¿No me lo preguntaste antes? Esto enfureció tanto a Chiyo que lo maldijo mentalmente durante al menos un minuto. Uchiha Yato, temiendo que Chiyo de repente fingiera un ataque cardíaco y lo incriminara, agregó rápidamente: en realidad, hay algo que me gustaría aclarar con todos ustedes. Al escuchar esto, se dieron cuenta de que el asunto más importante de la noche finalmente había llegado, por lo que volvieron a sentarse tranquilamente, listos para escuchar lo que Uchiha Yato tenía que decir. Uchiha Yato declaró: hoy, efectivamente, fue Hatake Sakomo quien ganó. No mostré ningún favoritismo y espero que la abuela Chiyo pueda entenderlo. Sin darles a Chiyo ni a los demás shinobi de la arena la oportunidad de discutir, Uchiha Yato continuó: lo que sucedió en el campo de batalla debe quedarse en el campo de batalla. Entre los espectadores de hoy también está el hijo de Hatake Sakumo. No creo que la abuela Chiyo quisiera que este odio se transmitiera a la siguiente generación. Aunque la abuela Chiyo entendió racionalmente las palabras de Uchiha Yato, emocionalmente todavía no podía dejar de lado el hecho de que el cálido hogar de su hijo y su nuera había desaparecido. Su nieto, Sasori, tampoco estaba en buenas condiciones ahora. Sabiendo que unas pocas palabras no aliviarían por completo el corazón de Chiyo, Uchiha Yato continuó: creo que la abuela Chiyo se dio cuenta hoy. Hatake Sakumo se contuvo. De lo contrario, su kunai anterior podría haber atravesado tus defensas. Esto era lo que más le dolía a Chiyo, su enemigo le había perdonado la vida por diversas razones. Ella no le había contado a nadie sobre esto después de regresar, y los ninjas de arena que escucharon estas palabras se quedaron momentáneamente sin saber qué decir. Uchiha Yato les dio tiempo para pensar antes de que Chiyo finalmente hablara. Entiendo. Tienen razón. Que el dolor de la generación anterior permanezca enterrado bajo la arena. Sus posiciones eran diferentes, de lo contrario, esta podría haber sido una resolución tan armoniosa. Debido a estos acontecimientos, Uchiha Kei había duplicado los artículos solicitados previamente por Chiyo y su grupo. Después de discutir otros asuntos, Chiyo y el ninja de arena abandonaron el lugar de reunión. Una vez que se fueron, Uchiha Yato dijo: está bien, el asunto está resuelto. Ahora pueden estar tranquilos. Ahora hablemos de lo que hay entre tú y yo. Capítulo 46. Negociaciones tras bastidores. Una figura ágil saltó desde el tejado, era Hatake Sakumo. Tiempo atrás, cuando Uchiha Yato había persuadido a Sakumo, le propuso una apuesta. Hagamos una apuesta, dijo Yato. Si puedo resolver las preocupaciones de la arena por ti, entonces te mudarás al lado Uchiha y te convertirás en maestro en el jardín de infantes Uchiha.
La intención de Yato era clara, ya que no puedes volver al liderazgo de la hoja oculta, no te aceptarán, ¿por qué no te unes a mí? El clan Uchiha siempre te recibirá con los brazos abiertos. En ese momento, Sakumo, desanimado, respondió sin rodeos. Acepto. Si ganas, me convertiré en tu maestro. Si pierdes, por favor cuida de Kakashi por mí. Con la apuesta resuelta, estaba claro que Yato había ganado. Retomó su tono juguetón. Incluso si regresas al liderazgo, encontrarán la manera de arruinarte. Será mejor que vengas conmigo. Esto incomodó a Sakumo, un hombre adulto, casi parecía un matón burlándose de una persona virtuosa. El tercer Hokage ya se ha acercado a mí, esperando que continúe infiltrándome en el país del rayo. Acepté, pero me iré una vez que esté hecho, dijo Sakumo. Yato comprendió sus planes. En la historia original, Sakumo se había suicidado debido a rumores y calumnias. Querían repetir la historia, obligándolo a morir en desgracia. Recuerda mis palabras, advirtió Yato. No importa lo que te digan, trátalo como una mierda. Ya no perteneces a la facción del Hokage, perteneces a los Uchiha. En ese momento, Yato ya provocaba el caos. Su objetivo era claro, eliminar a Chimura Danzo. El tribunal de la hoja se había creado precisamente para ejecutarlo de forma abierta y justa. Durante el banquete para los ninjas de la arena, muchos clanes recibieron beneficios, excepto el clan Chimura, aislado aún más por incidentes previos. Solo faltaba desprestigiar a Danzo frente a todos, entonces Yato podría actuar. Aún así, Yato debía tener cuidado con las cartas de triunfo de cada ninja. Sarutobi Hiruzen tenía el sello consumidor del demonio muerto y Danzo el sello de los 4 símbolos. Este no era un mundo de fantasía, debía actuar con cautela. Volviendo al presente, Yato dio a Sakumo recordatorios finales y luego habló con Uchiha Kei. Entiendo tus consideraciones. No te preocupes, comprendo tus intenciones, dijo Kei. No tengo deseo de ser jefe del clan. El líder actual puede estar tranquilo e ignorar los rumores, respondió Yato. No hay diferencia entre ser líder oficial o no, un rey sin corona como yo es el más formidable. Kei preguntó. Entonces, ¿por qué dar tantos recursos a los ninjas de la arena? Unos cuantos suministros a cambio de su silencio, explicó Yato. La buena voluntad mostrada por el clan Uchiha, combinada con nuestra fuerza, los hará pensarlo 2 veces. Finalmente, Yato resumió. Cambié esos recursos por su silencio y por la lealtad incondicional de Sakumo a los Uchiha. Este trato fue demasiado rentable, un combatiente de nivel Kage y un futuro talento, Kakashi. Añadió. Si nuestro clan quiere expandirse, no podemos confiar solo en nuestra gente. Algunos ninjas civiles también pueden servir para desgastar la arrogancia del clan. No solo quiero que los Uchiha lleguen a la cima, quiero que se integren perfectamente. Revelar su Mangekyo Sharingan fue una demostración de fuerza, una advertencia a la hoja oculta y a los ninjas de la arena de que no temería puñaladas por la espalda. Tras bastidores, las negociaciones apenas comenzaban. En el Valle del Fin, Uchiha Madara observaba a Yato con deleite. Este era el estilo Uchiha, un poder abrumador capaz de volcar cualquier tablero. Madara comprendió inmediatamente las intenciones de Yato. Cuando los ninja de arena regresen, asegúrense de que la mitad de su delegación muera en el camino, ordenó Madara, buscando desviar el odio hacia Yato y proteger al clan. Black Zetsu comenzó los preparativos, mientras la aldea oculta de la hoja se preparaba para una masiva reorganización de poder. Capítulo 47. Agencia de Noticias de la Hoja Oculta. A medida que el otoño dio paso a la primavera, la aldea de la hoja oculta permaneció relativamente tranquila. El ninja de arena que regresaba había sido emboscado por ninjas rebeldes tras abandonar la Tierra del Fuego, lo que generó problemas posteriores para la hoja oculta.
El mundo shinobi había estado inusualmente pacífico durante este tiempo, hasta hoy, cuando de repente la noticia se extendió por todo el pueblo, se inauguró la agencia de noticias Hidden Leaf. Desde la partida de los ninja de arena, Uchiha Yato se había estado preparando para esto. Kakashi ya tenía 4 años y, según la cronología original, en aproximadamente un año Chimura Danzo y su facción harían su movimiento. Yato se negó rotundamente a permitir que Ataque Sakumo, ahora bajo su protección, sufriera el mismo destino. Para ganar la guerra de la información, primero necesitaba controlar la fuente y la difusión de las noticias. Ese era el propósito de la agencia de noticias Hoja Oculta, suprimir noticias desfavorables si era necesario, evitando que Sakumo sufriera el mismo tormento que en la historia original. ¿Por qué Yato no podía simplemente cambiarlo todo directamente? Antes, solo existía un acuerdo verbal con Hatake Sakumo y, hasta ahora, todavía era considerado parte de los superiores. Físicamente estaba presente en un campamento, pero su corazón pertenecía a otro. Hatake Sakumo una vez sugirió a Uchiha Yato fingir su muerte para escapar y liberarse del liderazgo de la hoja oculta, pero Yato se negó, insistiendo en caminar por las calles de la aldea abierta y honorablemente. Si llegara a una confrontación, el clan Uchiha contaba con 2 potencias de nivel Kage de su lado. Orochimaru podría ser impredecible, mientras que Tsunade y Jirai ya dudaban. En unos años más, cuando la nueva generación se fortaleciera, habría aún menos que temer. Ahora era la oportunidad perfecta para despojar a Danzo del apoyo público y permitir que experimentara el mismo dolor que Hatake Sakumo había soportado. Chimura Danzo no estaba lejos de la caída, solo le faltaba perder la confianza del pueblo y el respaldo del tercer Hokage. En cuanto a la promoción del periódico Hidden Leaf, Sarutobi Hiruzen fue un gran apoyo. La propuesta de Yato expuso el plan con gran detalle, permitiendo a los aldeanos comprender mejor las políticas del Hokage. Uchiha Yato incluso habló en público, eliminando la necesidad de que Hiruzen diera múltiples discursos. En lugar de viajar a predicar la voluntad del fuego, todo podía transmitirse en una sola hoja de periódico. Para hacerlo convincente, Yato dedicó los primeros 3 números a glorificar a Sarutobi Hiruzen. Aunque Hiruzen dijo que no era necesario y que consumía recursos, Yato insistió. Este periódico fue establecido con el apoyo del tercer Hokage. Debemos dejar claro a los aldeanos que estos son los ideales del Hokage. Este fue el segundo plan de Yato, adular a Hiruzen hasta la extenuación, satisfaciendo su vanidad y provocando la ambición de Danzo de convertirse en Hokage. Si una o 2 provocaciones no funcionaban, la repetición acabaría creando una grieta. Como potencia de nivel Kage reconocida públicamente, los halagos de Yato a Hiruzen eran particularmente satisfactorios en secreto. Pronto, el periódico Hidden Leaf, creado conjuntamente por varios clanes ninja, comenzó a imprimirse. El diseño era sencillo, solo una hoja de papel. El contenido inicial naturalmente elogiaba al Hokage. Yato incluso propuso glorificar las hazañas del primer y segundo Hokage. Pero, precisamente por eso, muchos escritores comenzaron a inventar emparejamientos románticos, de esto se hablará más adelante. Para despertar el interés de los aldeanos desde el inicio, Yato incluyó algunas historias sensacionales, con titulares como Impresionante. El hombre que apareció en la puerta de la viuda a medianoche. Horrible. Un anciano hizo esto. Estos llamativos títulos atrajeron a multitud de lectores ávidos de chismes. Algunos intentaron lucrar con esto, pero Yato declaró firmemente que el objetivo era el beneficio del pueblo, estableciendo un precio accesible de 5 ryo por ejemplar. Aunque todos se beneficiaron, Chimura Danzo fue víctima de un trato injusto. La razón era simple, el cierto anciano en los titulares era él. No había hecho nada malo, simplemente fue captado por un paparazzi entrando a la sede de Ruth. El equipo de fotografía estaba liderado por el clan Iga, cuyo Byakugan ofrecía ventajas únicas para capturar tomas. Por supuesto, esto no menospreciaba el Sharingan de los Uchiha, pero cada clan tenía especialidades que Yato aprovechaba al máximo.
Para fotos humorísticas o extravagantes se requería al trío Inos-IKCH. Para información precisa, su ayuda también era indispensable, y para operaciones delicadas, el clan Aburame prestaba su experiencia. Yato incluso emboscó a Danzo con un grupo de jóvenes chunin armados con cámaras. Este incidente llevó a Danzo a convertirse en un analista clave del equipo de chismes de la aldea. Yato, travieso, mezclaba un poco de verdad con ficción en los rumores, como Danzo permanecía soltero por ciertas deficiencias o como había frenado a la aldea durante décadas. Como resultado, Danzo dejó de ser una figura ignorada. Ahora prácticamente todos en el pueblo sabían quién era, convirtiéndose en la segunda figura más comentada de la hoja oculta. La primera, por supuesto, era Uchiha Yato. Manteniéndose en el centro de atención, Yato aseguraba que ninguna prensa negativa pudiera perjudicarlo. La mayoría de sus travesuras eran inofensivas, como alegrar un funeral con bromas ligeras y su atractivo rostro, lo que aliviaba el dolor de los dolientes. La alegría se extendía rápidamente por la aldea, los civiles podían vivir bajo la protección de la aldea en feliz ignorancia. Pero los buenos tiempos no durarían. La noticia pronto llegó a la hoja oculta. Atake Sakumo fracasa en la misión de salvar a sus camaradas. Con la influencia del periódico Hidden Leaf, esta historia se difundió como pólvora en 2 días. De repente, Uchiha Yato y Chimura Danzo fueron destronados de la cima de las listas de chismes. Atake Sakumo estaba ahora en el centro de la tormenta. Tanto Yato como los altos mandos de la aldea sabían, la oportunidad había llegado. Capítulo 48. Un tipo diferente de problema del tranvía. El periódico Hoja Oculta no perdió tiempo en publicar cada detalle de la historia de Atake Sakumo que pudiera revelarse. En pocas palabras, un compañero de equipo fue expuesto accidentalmente y Atake Sakumo decidió salvarlo, lo que resultó en el fracaso de su misión encubierta. Chimura Danzo estaba extremadamente complacido. El periódico Hoja Oculta, fundado por Uchiha Yato, le había hecho un gran favor. Ni siquiera necesitó movilizar muchos recursos de Ruth para manchar la reputación de Sakumo. El discurso público ya se había centrado en Atake Sakumo, y ahora Danzo dirigía la narrativa. Declaraciones como esto ha puesto a la aldea oculta de la hoja en una posición pasiva y la prioridad de un shinobi siempre debe ser la misión avivaban deliberadamente las emociones. Mientras tanto, Uchiha Yato pasaba tiempo con los niños y la familia de Atake Sakumo. Kakashi, Shisui, ¿quién creen que tiene razón en esta situación?, preguntó. Con tan solo 5 años, Kakashi ya poseía habilidades de Chunin, pero pedirle un juicio moral así aún estaba fuera de su alcance. Creo que lo que hizo el tío no estuvo mal, respondió Shisui. Una misión puede fallar, pero la vida de un compañero solo ocurre una vez. Uchiha Yato asintió satisfecho, aunque habló con un tono rígido. Tienes razón, pero los aldeanos no lo verán así. Mira cómo el discurso actual es desfavorable hacia el tío Atake. Kakashi no entendía por qué su padre, que había intentado salvar a alguien, era culpado. Los 2 niños reflexionaron, pero no encontraron respuesta. Atake Sakumo, algo desanimado, finalmente dijo. Porque esta es una pregunta difícil. ¿Es más importante la seguridad de todo un pueblo o la vida de una sola persona? Uchiha Yato entendía perfectamente, era la forma más simple del problema del tranvía. Al ver que los niños seguían pensando, explicó más. Imagina que hay un grupo frente a ti y estoy a punto de matarlos a todos con elemento fuego, gran meteoro. Tienes el poder de cambiar el resultado. A tu lado hay otra persona. Si hablas, redirigiré el gran meteoro hacia esa persona en lugar del grupo. Entonces, ¿salvarías a una persona o al grupo? Originalmente, esto no debía ser un problema del tranvía. Pero la manipulación de la opinión pública había ligado la seguridad de todo el pueblo a este único incidente, alterando la situación. Si significa salvar a más personas, entonces sacrificar a una persona debería ser aceptable, ¿verdad?, dijo Kakashi. Uchiha Yato añadió peso al dilema.
Pero ¿y si ese grupo es de inocentes y esa persona es alguien a quien amas profundamente? Por ejemplo, Noara Rin, Uchiha Obito o incluso tu padre. ¿Cómo elegirías entonces? Kakashi, a punto de argumentar, guardó silencio. Shisui estaba igual, confundido por lo complicado que podía volverse una sola pregunta. Todos han caído en una trampa mental, dijo Yato. Lo que acabo de presentar es simple, ¿por qué no piensan fuera de la caja? ¿Qué pasaría si pudieras matar a quien lanza la técnica? Ambos lados se preservan y tu conciencia no cargaría culpa. Los niños seguían confundidos, pero Hatake Sakomo sintió un destello de inspiración. Esto originalmente era sobre si la misión o la persona era más importante, continuó Yato. Pero tras la manipulación de ciertos individuos, ahora parece que la pregunta es sobre si el pueblo entero o una sola persona es más importante. ¿No sería correcto exponer al que difunde estos rumores y terminar con esta farsa? Los tres entendieron su punto. En las sombras, Uchiha Madara, observando la situación, compartía la misma reflexión: quien tiene la fuerza tiene el poder de la palabra. La verdad inmutable en el mundo shinobi. Yato transmitía un mensaje sutil a Sakumo. Los superiores en el círculo del Hokage ya no comparten tu manera de pensar. Quieren tu vida. Antes, Hatake Sakumo había tenido buena relación con Sarutobi Hiruzen y otros, pero ahora se habían distanciado. Yato, tomando la responsabilidad, dijo: deja estos problemas por ahora. Pasa tiempo con Kakashi. No te obsesiones con estas preguntas, las entenderás cuando seas mayor. Después de enviar a los niños, se dirigió seriamente a Sakumo. Yo me encargaré de lo siguiente. Tú concéntrate en tu papel de instructor de esgrima en el jardín de infancia Uchiha. Sakumo asintió levemente, agradecido. Yato mostró una sonrisa confiada. Quien lo conociera sabía que cuando Yato sonríe, la vida y la muerte están en juego. Para evitar que Danzo actuara desesperadamente, Yato debía tranquilizar a los demás. Con un sistema más flojo, podría actuar directamente contra Danzo, pero habría muchos problemas. En los terrenos del clan Senju, tras completar sus tareas, Tsunade regresó a la casa de Uzumaki Mito y vio a Yato conversando con ella. Abuela Mito, espero que hayas estado bien, dijo él. Una nota sobre Yato: cuando usa formas formales, maneja asuntos oficialmente; informales, solo busca causar alboroto; cariñosas, busca obtener algo. Uzumaki Mito, comprendiendo esto, sonrió y asintió. Recientemente alguien en la aldea ha estado manchando la reputación de Ataque. ¿No deberías hacer algo?, preguntó Yato, claramente en el lugar equivocado. Antes de que Mito respondiera, Tsunade intervino. La abuela no se ocupa de esto. ¿Por qué la molestas? Por cierto, ¿en qué has estado ocupado últimamente? No mucho, respondió Yato. Solo estoy trabajando en despertar mi liberación de madera. Al escuchar esto, abuela y nieta se tensaron inmediatamente. Capítulo 49. Limpiando el nombre de Orochimaru. Tsunade dijo: ¿tienes tiempo para jugar con esto? Aunque, dado tu talento, despertar la liberación de madera no es del todo imposible. Las palabras de Tsunade tenían un matiz de amargura. Como nieta de Hachirama Senju, ella era quien más probabilidades tenía de despertar el elemento madera. Pero la realidad era que, hasta ahora, solo podía usar los rasgos más orgullosos del clan Senju: fuerza monstruosa y resistencia física junto con su chakra. Uzumaki Mito también mostró interés. El elemento madera no era algo que se despertara solo por quererlo. Uchiha Yato, no siendo del tipo que alardea, parecía ansioso por explicar su hallazgo. Últimamente he estado investigando con Orochimaru y me topé con algunas ideas, explicó. Si tienen éxito, el despertar de la liberación de madera es una posibilidad real. Al escuchar esto, Uzumaki Mito se sintió incómoda. Conocía el nombre de Orochimaru.
Al igual que Tsunade, él era uno de los legendarios Sannin y había sido maestro de Nawaki antes de morir. Su asociación con Chimura Danzo era algo que muchos en los altos mandos conocían, al menos vagamente. Tsunade agregó, ¿no me digas que Orochimaru te invitó a participar en los experimentos de liberación de madera? Ya me lo había contado antes, pero en ese momento pensé que estaba bromeando, aclaró Uchiha Yato. No desestimes estos experimentos humanos. ¿O es que pasar demasiado tiempo con Danzo hace que la gente sea tan estrecha de miras? Uchiha Yato no buscaba simplemente limpiar el nombre de Orochimaru, quería reunir a los Sannin a su lado, lo que beneficiaría enormemente sus planes futuros. En la línea de tiempo original, varios factores habían creado una brecha entre los Sannin. Ahora, mientras Chimura Danzo se ocupara de ello, una aldea oculta de la hoja con los Sannin unidos sería una fuerza formidable. Su visión era simple, no necesariamente dominar el mundo shinobi, pero al menos hacer de él su patio de juegos durante su vida, compartiendo los dones y juguetes de su sistema con todo el mundo shinobi. Al escuchar esto, Uzumaki Mito preguntó, ¿esto no tendrá efectos adversos en tu cuerpo? Uchiha Yato explicó brevemente el concepto de voluntarios y compartió algunos conocimientos médicos. Con Tsunade, un prodigio médico, presente, pudo verificar la veracidad de sus afirmaciones. Luego profundizó en sus teorías sobre la liberación de madera. Creo que definitivamente vale la pena explorarlo. Esa también es una de las razones por las que vine a verte hoy, concluyó. Uzumaki Mito entendió la solicitud. Tsunade debía unirse al equipo de investigación de la liberación de madera para garantizar que no sufriera demasiado daño. Tsunade, en secreto, estaba emocionada. Los experimentos de Orochimaru tenían relación con la investigación médica y además podría intentar despertar la liberación de madera, cumpliendo así un antiguo deseo. Uzumaki Mito impuso dos condiciones: Uchiha Yato debía garantizar pruebas sólidas y no usar métodos violentos ni excesiva fuerza. Con esto, obtuvo la aprobación y apoyo de la reina madre de la hoja oculta. Dentro del laboratorio de Orochimaru llegó un visitante inesperado, Uzumaki Mito. Su mirada evaluadora hizo que Orochimaru sintiera una mezcla de respeto y tensión, como un yerno bajo la inspección de su suegra. Orochimaru mostró su laboratorio más legítimo, siguiendo la instrucción de Uchiha Yato de mantener todo transparente. Afortunadamente, los datos y equipos que Uzumaki Mito inspeccionó eran normales, no había especímenes animales preservados ni órganos a la vista. Si pasaba la inspección, su investigación sobre la liberación de madera tendría el respaldo oficial de la hoja oculta y Uchiha Yato proporcionaría la financiación necesaria. Uzumaki Mito expresó satisfacción, aunque lanzó una advertencia final: los experimentos seguían siendo experimentos, debían mantenerse racionales y no dañar a nadie. Orochimaru presentó el plan inicial de investigación de la liberación de madera, centrado primero en Tsunade, con posibles participaciones futuras de Uchiha Yato. Esta colaboración también ayudaba a limpiar el nombre de Orochimaru y restringir las opciones de Chimura Danzo a su propio clan y a Sarutobi Hiruzen. Capítulo 50. Preparándose para la guerra. Ganar esta batalla no parecía particularmente difícil para Uchiha Yato. Al fin y al cabo, ya había sentado muchas bases y estas comenzaban a dar frutos. Tomemos el ejemplo más sencillo. Anteriormente, Chimura Danzo había sido captado por la cámara de los paparazzi. Este fue el caso clásico de una foto para iniciar la historia, el resto es pura invención. Solo una imagen de Danzo entrando a la sede de Ruth fue suficiente para que comenzaran a lanzarse todo tipo de rumores. Naturalmente, Danzo no toleraría que nadie manchara su reputación, por lo que buscó específicamente ayuda de la fuerza de policía militar, Ruth y el Hokage para lidiar con el asunto. Pero al final, el asunto quedó sin resolver. ¿La razón? Los dos responsables eran las mismas víctimas del incidente de Aburame Rayoma, Tsuru Sarutobi y Okuto Yuga. Okuto Yuga ya estaba integrado al equipo de paparazzi, todo lo que tenía que hacer era tomar la foto. En cuanto a obstruir la investigación posterior, eso fue obra de Tsuru Sarutobi.
Bajo presión de ambos lados, al clan Yamanaka no se le permitió utilizar técnicas de extracción de memoria. Esto significó que el incidente solo podía seguir agravándose sin que se identificara a los perpetradores. Uchiha Yato pretendía aprovechar una vez más el poder de la opinión pública para presionar a Sarutobi Hiruzen. Se dirigió directamente al periódico Hidden Leaf y anunció al personal: acabo de llegar de la policía militar. Se han descubierto una gran cantidad de cadáveres infantiles y miembros desmembrados. Esta debería ser una noticia importante. Espero que todo el periódico se movilice para servir a la hoja oculta. Así es, Uchiha Yato iba a exponer los orígenes de los ninjas de Root. Los ninjas raíz provienen de solo dos fuentes, civiles y clanes shinobi. Para los reclutas civiles, Danzo detectaba talentos prometedores, los invitaba, los marcaba con el sello cortador de lengua y luego los entrenaba y les lavaba el cerebro para convertirlos en obedientes agentes de Root. Para los miembros del clan shinobi, era más simple, enviar una solicitud al Hokage, obtener la aprobación, luego ir a los clanes para reunir reclutas, aplicar el sello cortador de lengua y proceder con el entrenamiento y el lavado de cerebro. Uchiha Yato ya había investigado estos cadáveres infantiles. La mayoría de ellos eran huérfanos del orfanato oculto de la hoja, algunos habían muerto en experimentos. Probablemente fue obra de Orochimaru y Chimura Danzo, pero Orochimaru ya había sido rehabilitado de alguna manera por Uchiha Yato. En resumen, no debería haber mayores problemas con el bando de Orochimaru. Una vez que la evidencia vuelva a inclinarse hacia Chimura Danzo, Orochimaru quedará completamente libre de culpa. Otra parte de esto se debe a las muertes causadas por el reclutamiento de ninjas por parte de Root. Sin duda, Chimura Danzo explotó a estos huérfanos, aquellos que no tenían padres ni familiares, para condicionarlos a través del entrenamiento, convirtiéndolos en peones desechables. ¿Y qué pasa con aquellos que no superaron la formación? Los niños en las fosas comunes fueron la prueba más clara. Dentro del edificio Hokage, esta noticia también llegó a Sarutobi Hiruzen. Siempre había estado al tanto de algunas de las acciones de Danzo, pero nunca intervino porque servían para consolidar su propia posición y el desarrollo de la hoja oculta. Los niños que murieron eran todos huérfanos de ninjas civiles, no de clanes shinobi. Y ciertamente no eran niños de los clanes Chimura o Sarutobi, por lo que naturalmente hizo la vista gorda. Pero este asunto no podía ser expuesto. Una vez que saliera a la luz, asestaría un duro golpe a la autoridad del Hokage. Entonces envió inmediatamente a Ambo a la oficina del periódico Hidden Leaf para evitar que esta información se hiciera pública. Uchiha Yato no dejaría pasar una oportunidad tan absurda. Ya se había coordinado con ninjas civiles para investigar e informar sobre el asunto. Los clanes shinobi tendían a ser algo indiferentes a tales cosas. Pero los ninjas civiles no tenían nada que perder, tenían que luchar por la mejor protección posible para sus propios huérfanos potenciales. Si estos ninjas civiles supieran la verdad detrás de este incidente, sin duda resistirían hasta el final, ya que afectaba directamente al destino de sus hijos si caían en la batalla. No todos podrían ser el rey dragón que regresa y encuentra a su esposa e hijo viviendo debajo de un puente, solo para derrocar a toda la hoja oculta en un dramático cambio. Eran ninjas civiles, apenas un paso por encima de los ninjas rebeldes en la jerarquía shinobi. El establecimiento del Tribunal de la Hoja tenía como objetivo proteger sus intereses, por lo que siempre había sido defendido activamente por estos ninjas civiles. Uchiha Yato actuó rápidamente, liderando a la fuerza de policía militar y un equipo de paparazzi formado por ninjas civiles directamente a la escena del incidente. Solo cuando estos ninjas llegaron se hizo evidente el horror de la escena. Algunas de las kunoichi más sensibles le echaron un vistazo y vomitaron inmediatamente. No había manera de evitarlo, la escena era demasiado brutal y sangrienta. Un miembro de la policía militar Uchiha dio un paso adelante y presentó sus hallazgos. Señor Yato, estos niños fueron asesinados con armas afiladas después de recibir un entrenamiento extenso. Encontramos numerosas heridas en sus cuerpos, marcas de cortes y rastros de envenenamiento.
El ninja hizo una breve pausa, incapaz de continuar por un momento. Luego continuó. Entre los más jóvenes, el más pequeño parece tener alrededor de 2 años. El mayor no tiene más de 11. Estos datos y testimonios cayeron en oídos de todos los presentes. Era imposible no conmoverse. En ese momento, un ninja planteó una pregunta. No estamos en tiempos de guerra. ¿Cómo es posible que niños tan pequeños corran un destino tan cruel? ¿Es esto un fracaso de la policía militar Uchiha? ¿Acaso no protegieron la hoja oculta, permitiendo que alguien masacrara a sus hijos? Se podría decir que el ninja hacía preguntas desde una perspectiva muy objetiva. Uchiha Yato estaba muy satisfecho con sus comentarios. Sin favorecer directamente a los Uchiha, identificaron directamente las responsabilidades que debían asumir. Esto era lo que un ninja reflexivo debía hacer. Uchiha Yato preguntó el nombre de este ninja. Se trataba de perforador solar de placas de acero. «Échenlo», gritó Uchiha Yato. El ninja Uchiha que anteriormente había interrumpido a los demás fue inmediatamente reprendido. No se podía evitar, el nombre era demasiado. El ninja explicó. Mi nombre es Tsunabana Ikawa. Basta. El nombre ya era insoportable, pero esta persona sí era útil. Uchiha Yato explicó. Proteger la hoja oculta es de hecho el deber de la fuerza de policía militar. Pero debo corregir un error en tu redacción. Por favor, no te refieras a la fuerza de policía militar de la hoja oculta como la fuerza de policía militar Uchiha. La policía militar no está compuesta únicamente por ninjas Uchiha, también hay ninjas civiles. Por favor, descarte esas nociones obsoletas. Como este asunto todavía era relativamente importante, Uchiha Yato no había llamado a los ninjas civiles de la fuerza de policía militar para participar. Si a Chimura Danzo le dieran la más mínima oportunidad de cambiar las cosas, realmente sería un caso de tirar buen dinero tras mal. Uchiha Yato continuó. No podemos confirmar si los recientes asesinatos crueles fueron cometidos por extraños. Por eso esperamos que el periódico Headnlit pueda ayudar a crear conciencia y alertar a todo el pueblo para que esté alerta. Sí, este era el movimiento asesino que Uchiha Yato pretendía utilizar, usar el sentimiento público para presionar a Sarutobi Hiruzen para que abandone a Chimura Danzo. Ya no habría más intentos de defender a Chimura Danzo en la corte de la hoja como antes. Esta vez, Uchiha Yato le había cortado todas las posibles vías de escape. O bien Chimura Danzo sería ejecutado como el cerebro detrás de escena, o desertaría de la hoja oculta y se convertiría en un ninja rebelde. Uchiha Yato estaba realmente ansioso por ver qué elección tomaría Chimura Danzo al final. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir Cef. Christopher Buenventura. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. LIAN Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez.
The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.